Hola a todos. Hoy día vamos a hablar sobre la relación entre las estadísticas y la inferencia causal. Muchas veces en clases de experimentos o inferencia causal la gente hablan mucho de estadística y los estudiantes preguntan por qué estamos hablando tanto de estadística si estoy aquí para aprender sobre cómo armar experimentos de campo. Y hoy día voy a hablar un poquito para introducir la idea de que la práctica de las estadísticas nos ayuda en observar efectos causales que en verdad no son observables. En particular voy a hablar sobre dos métodos de Jersey Neyman y de Ronald Fisher, que son diferentes, pero muchas veces usamos los dos ah, en cuando queremos hacer inferencias causales en experimentos aleatorios. Soy Jake Bowers y ustedes pueden aprender más de mí con mi sitio de red que está aquí. Bien, imaginamos que tenemos una granja, un jardín, y aquí tenemos un dibujo de un granjero que ya aleatoriamente ha puesto abono en dos de cuatro sitios de su jardín. Yo tengo un jardín en mi patio y en este momento lo que quiero más que nada es tener mucha okra, es este tipo de vegetal, que es mi vegetal favorito. Y la pregunta que tengo es, ¿cuál es el efecto de poner abono en mis sitios? Como tengo, bueno, soy bastante organizado, puedo también coleccionar datos y organizarlos en una tabla. Aquí, por ejemplo, tengo mi campo A y mi campo B, campo C, campo D. El campo A que tuvo abono, ah, coseché 21 kilos de ocra y aquí 5 kilos de ocra y aquí tengo una tabla. En campo A que fue un campo donde tuvo abono en una manera como aleatoriamente, am, coseché 21 kilos de ocra. Y, y bien, hubiera sido posible si A no fuera, tratado con abono, solamente por azar que A y no B tuvo abono aquí, ¿ok? Y imaginamos que pregunto a dos personas estadísticos, Neyman aquí y Fisher aquí, expertos en inferencia causal, y pregunto cuál es el efecto causal de mi abono en mi cosecha. Y lo que los dos van a decir es no saben. Por ejemplo, en campo A, lo que observamos es que sí tuvo abono y sí cosechemos 21 kilos de ocra, pero no sabemos qué hubiera pasado si no hubieras tenido abono. Y si la pregunta de un efecto causal o un efecto causal sería el caso en que el campo A tendría un número diferente aquí que aquí. No podemos saberlo porque no podemos remover el abono. Y el campo B tampoco podemos saber qué fue el efecto causal en este campo porque no observamos su cosecha con abono, solamente sin abono. Y sabemos, por ejemplo, los campos son diferentes, un poquito, son diferentes tamaños y formas regulares. Ok, y dos expertos han dicho que no saben cómo contestar esta pregunta en cuanto a un campo individual. Pero vamos a ver que los dos tienen dos métodos diferentes que son parte de la fundación de cómo hagamos inferencia causal y cómo diseñamos experimentos y cómo analizamos los datos. Empezamos con Jersey Neyman. Aquí está él.
está mirando a los campos y dice, no sé sobre los efectos individuales, pero sí te puedo ayudar a estimar el efecto causal promedio. ¿Ok? Él dice, ya, voy a cambiar la pregunta. Voy a enfocar en el efecto del promedio en vez del efecto en campo A o campo B, porque eso uno no podemos saber. Bueno, aquí voy a como demostrar un poquito de su razonamiento. Primero, este efecto en promedio se puede escribir así con el tau. Tau es solamente la suma de los efectos individuales dividido por 4. ¿Ok? Ese es el efecto causal promedio. Ahora, sabemos que el efecto en A se puede escribir como una subtracción entre la cosecha que hubiera visto, que nosotros que se hubiera podido ver en campo A con abono y sin abono. Aquí, esta comparación aquí. Y también el efecto en campo B, mismo tipo de calculación. Así se puede sustituir tau A con esta calculación que nos ayuda al fin coleccionar todos los potential outcomes, como se dice, los outcomes después que se puede ver, pero no se puede ver totalmente, con abono y los sin abono. Y al fin, por ejemplo, se puede definir que ir entre el promedio de los efectos individuales a, a la diferencia entre el promedio cosecha con abono y el promedio cosecha sin abono. Tratado y control, por ejemplo. ¿Ok? Se puede escribir esta cantidad causal así. Se llama estimand, que no se puede observar, pero él dice que se puede estimarlo. Veamos cómo lo hace. Entonces, lo que él dice es que mira, el- estos dos números, 21 y 5, son como el abono fue puesto aleatoriamente en los campos. Se puede considerar este 21 y 5 como si fuera una muestra aleatoria de una población, pero la población solamente son de tamaño de 4. Y sabemos que podemos estimar el promedio de una población con la promedio calculable, observable de una muestra. Entonces, Neyman dice, estimamos esta cantidad, el promedio cosecha con abono, por medio en el grupo tratado, con lo que podemos observar y estimamos el control lo mismo y entonces tenemos aquí una, una estimación del promedio del efecto causal. ¿Ok? Después, él también puede decir que este estimador es un buen estimador. Es sin sesgo, por ejemplo. Pero podemos hablar sobre sin, estimadores con o sin sesgo en otro momento. Pero lo que quería mostrar es un momento de usar las estadísticas, la estimación de promedios, un promedio de algo que no se puede observar usando promedios, en este caso, que se puede observar. Ok, este fue la respuesta de Neyman. Ok, ahora Fisher tiene su propia respuesta. Fisher dice, mira, no, tampoco sé sobre cómo sería el efecto en campo A si A no hubiera tenido abono. Pero lo que sí puedo decir es, te puedo ayudar en poner a prueba tus ideas sobre los efectos individuales. Por ejemplo, es posible que tienes la idea de que el abono no tuvo ningún efecto, que
que con o sin abono hubiéramos tenido la misma cantidad de ocra ah, que vemos aquí, 21, 11, 9 y 5, ¿ok? Con o sin. Entonces, él nos dice, bueno, hay que escribir tu idea. Aquí es en manera de una hipótesis. Uno puede escribir una hipótesis de que la cosecha en tratado y la cosecha sin tratado sería igual. Ahora, este no es una presunción. Este es solamente decir que es una idea que queremos explorar si los datos y el diseño nos da evidencia. Esa es como la idea de Fisher. Neyman cambió la pregunta a enfocar en promedios y en estimación. Fisher cambia la pregunta en enfocar en evidencia en contra de una idea. Y aquí es como que funciona. Primero uno tiene una idea y esta idea nos da la posibilidad de poner aquí, am, bueno, lo que fuera, lo que nos, lo que, los números que hubiéramos tenido bajo la idea. Por ejemplo, si no fuera si el abono no tuviera ningún efecto, es- sin abono hubiéramos visto 21 kilos en campo A y 9 en campo C porque no hay efecto. Es la definición de no tener efecto. ¿Ok? Esta idea también implica que lo que observamos es lo que hubiéramos observado sin tratamiento. ¿Ok? Y aquí hay un poquito de álgebra que dice, mira, lo que observamos es una función de lo que se puede observar bajo de tratamiento si uno es tratado, por ejemplo, 1 o 0, y lo que se puede observar sin tratamiento, y aquí también esta ecuación aquí selecciona el potential outcome que uno va a observar, y la hipótesis nos da la posibilidad si lo que observamos es siempre lo que hubiéramos podido observar sin tratamiento, entonces se dice de que lo que observamos es lo que hubiéramos visto en control. Ok, bien. Entonces, la próxima etapa en el proceso de montar evidencia en contra de o en favor de una idea, de una hipótesis, es hacer alguna descripción, alguna cifra, utilizando los datos en cuanto el tratamiento. Aquí, por ejemplo, se puede calcular que, por ejemplo, aquí se diferencia en promedios observados entre los tratados y no tratados. Aquí es el 3 que vimos antes, pero este no es un estimador, es solamente una cifra, una descripción de los datos. Pero veamos el 3 bajo del mundo de hipótesis que tenemos aquí, hubiera sido de como igual posibilidad ver el número 9. ¿Por qué el número 9? En este caso, hubiéramos visto A y B como tratados. Y si ellos fueran los dos tratados, este sería el número. Y si C y D eran tratados, esto sería el número. Todos esos números son números consistentes con la hipótesis que tenemos aquí, que no hay efectos. Aquí se puede ver una tabla hay seis posibilidades. Aquí hay 6 maneras de aleatoriamente poner tratamiento en 4 unidades. A y D, A y B, etc. Y cada uno de ellos implica otro outcome, otro test statistic um, abajo del hipótesis de no effects. ¿Ok? Todos esos números
son consistentes con la idea de que no hay efectos. Que es muy interesante aquí. Fisher nos da la posibilidad de describir el mundo de no effects basado en los datos que tenemos. Entonces, aunque no podemos ver los efectos, podemos hacer una hipótesis de los efectos. El diseño del experimento nos dice que hubiéramos podido ver. ¿Ok? Estos son los números. ¿Ok? No, y también cada uno de los experimentos aquí, este experimento, etcétera, este experimento, cada uno tiene igual probabilidad por la aleatorización aquí. Lo que dijimos es seleccionamos dos campos de los cuatro con probabilidad igual para poner el abono. Entonces tenemos una distribución de probabilidad aquí, ¿ok? Aquí son todas las probabilidades que se puede ver de los outcomes que se puede ver si no hubiera tenido ningún efecto. Y se puede ver, pero lo que veamos es 3. Esto es lo que vemos y el número es 3. 3 es muy sorprendente o bastante típico con respecto a la hipótesis y la respuesta es bastante típica. Casi mitad de las posibilidades son igual o más que lo que observemos. Aquí es un p-value. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, aquí son las etapas. Primero, si tienes una idea sobre los efectos no observables, puedes articularlo y ver qué implica sobre lo que observamos, lo que observamos por cada unidad. Y después, aquí aleatorización y el diseño implica algo sobre la probabilidad de ver cada uno de los outcomes y comparando los outcomes a lo que observamos nos da un p-value. Después, la pregunta ¿es una buena prueba? Y la respuesta es sí, es una buena prueba. Mismo que como el estimador de Neyman es un buen estimador. Entonces, al final de esta lectura, se puede ver, esta presentación, se puede ver que aunque ni Neyman ni Fisher pueden decir cuál es el causal effect del tratamiento en unidad A, cada uno hay dos posibilidades que se puede usar si tienes un experimento aleatorio sobre cómo aprender sobre el efecto causal que no se puede observar. Neyman nos dice si puedes estimar el promedio de lo que no se puede observar. Y Fisher dice, puedes dar a prueba ideas sobre cada uno de los, um, efectos causales que no se puede ver. Bueno, espero que esto ha sido útil para ustedes.